En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente en esta tarde por todos los bienes recibidos desde este momento. Te pido, Señor, que mandes tu Santo Espíritu para que me fortalezca, me dé la sabiduría, el entendimiento y la capacidad y poder transmitir esta enseñanza, este compartir a todos estos hijos tuyos que estén dispuestos a entender, a comprender, pero lo más importante, a hacer vida estas palabras de tu Sagrada Escritura. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes hoy en esta tarde. Un gusto de parte de un servidor saludarlos nuevamente hoy en esta tarde. ¿Sí? Es un gusto poderles yo compartir las enseñanzas que yo he recibido y que yo he aprendido a través de las Sagradas Escrituras. Para mí es un gusto volver nuevamente hoy a compartirles una enseñanza más, que la enseñanza más ahora se llama los números en la Biblia, o lo que es la numerología en las Sagradas Escrituras. Es importante que también tengamos un conocimiento esencial, básico, con respecto a la numerología en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque también tienen un simbolismo o una representación. Por eso yo quise compartir esta enseñanza, este video, con respecto a los números que simbolizan, para que cuando leamos las Sagradas Escrituras y se hable de los números, de cualesquiera que sea el número, ya tengamos un conocimiento y sepamos a qué se refiere o por qué lo dicen así, ¿sí? Son como, en teoría son 15 números del 1 al 12, sin que se brinque ninguno, del 1 al 12 en ese orden. Posteriormente sería el número 40, el 666 y por último sería el número 1000, ¿sí? Entonces en teoría son 14, 15 números en ese orden, del 1 al 12, vuelvo a repetir, del 1 al 12, sin que se brinque ninguno. Posteriormente es el número 40, el 666 y el número 1000. Entonces vamos a iniciar con el número 1, ¿qué representa? ¿Sí? No voy a dar yo, voy a dar citas bíblicas, pero no voy a ondear en las citas bíblicas para no alargar aquí la enseñanza de la numerología. Sí voy a dar citas bíblicas para que ustedes, si es de su interés, que lo corroboren, que lo chequen y lo investiguen ustedes, para que sepan de lo que se está hablando. Pero hoy yo no voy a leer las Sagradas Escrituras con respecto a esto, para no ondear lo de la numerología, porque sí es un poco extenso. Entonces yo tomé la decisión de darle citas bíblicas cuando se presenten esto, las citas bíblicas, y si no, pues yo hice un resumen de lo más importante o de lo que es la simbología de los números. El número 1 que representa la unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el número 1 sabemos que es Dios. Y el sustento lo tenemos en Deuteronomio 6:4, pero también de manera doctrinal lo tenemos en Efesios 4:5, que dice, una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, uno solo. Por eso sabemos que Dios es uno, ¿sí? El número 2, que representa la división o santidad. ¿En qué sentido? ¿O por qué así es el número 2? Porque hay un pasaje bíblico donde Jesús hace mención a dos tipos de personas, que son los carneros y los terneros. Se refiere lógicamente a las personas. Y tenemos el fundamento en Mateo 25:33 y Santiago 3:15 al 17. El número 3, ¿qué significa? El número de la perfección de Dios. El número de la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se refiere o simboliza la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el número 3. También haciendo referencia a que somos constituidos por alma, cuerpo y espíritu, también en ese sentido, pero también hablando
históricamente del tiempo, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Eso simbolizaría el número 3, ya sea bíblicamente o también históricamente o culturalmente hablando. El número 4 representa la creación del mundo. El número 4, 4 puntos cardinales, también se refiere, ¿sí? Norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales, las estaciones del año también, primavera, otoño, invierno, primavera, invierno, otoño e invierno, ¿sí? Los 4 evangelistas, también un dato importante aquí del número 4, que son los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Juan y Marcos, los 4 evangelistas. El número 5, ¿qué representa? Representa la gracia de Dios. El hombre recibe los 5 sentidos, el olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto. ¿Sí? Eso representa el número 5. También se dice aquí históricamente que David venció a Goliat, un gigante de 3 metros, que lo venció con 5 piedras lisas. ¿Sí? Eso simboliza el número 5, bíblicamente hablando. El 6 es el número del hombre. ¿Sí? El 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque la creación fue hecha en 6 días. Nosotros fuimos creados, o el hombre fue creado, en el 6.º día. ¿Sí? También haciendo una referencia a una alusión que dice la palabra de Dios, que dice en las Sagradas Escrituras, trabajarás 6 días. En ese sentido también. También, en otro sentido, Moisés recibe las tablas de la ley, ¿sí? Hablando del 6.º mandamiento, porque estamos en el número 6, hablando del 6.º mandamiento que dice, no matarás. Por eso aquí el número 6 se llamó el número del hombre, el número del hombre, ¿sí? El número del hombre, el 6. El 7 sabemos que significa la plenitud o perfección de Dios. El número 7 haciendo alusión o referencia a las 7 palabras cuando Jesús estuvo en la cruz. Lucas 23:34. Ahí está el fundamento. ¿Sí? También el 7.º día descansó. Por eso, haciendo referencia al número 6, trabajarás 6 días y el 7.º descansarás. Aquí, en el número 7, es el 7.º día que descansó, porque Dios hizo la creación en 6 días y el 7.º día Dios descansó. El número 8 representa la salvación de 8 personas. Representa la salvación de 8 personas, haciendo aquí una referencia, una alusión a la arca de Noé. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo del diluvio nada más se salvó Noé, su mujer, sus hijos, ¿sí? En lo que respecta aquí. También haciendo una referencia aquí, ¿sí? Que Jesús, cuando llegó a Jerusalén, que fue el domingo de Ramos, a los 8 días Jesús resucitó. Aquí quiero ser enfático, porque se puede pensar que se diga o que se malentienda que a los 8 días Jesús resucitó. Jesús resucitó al 3.er día según las Escrituras, pero refiriéndonos al Viernes Santo, del viernes al domingo son 3 días. Pero aquí se simboliza el número 8 haciendo alusión o referencia de cuando entró a Jerusalén, ¿sí? Cuando entró en su burrito, que fue el domingo de Ramos. Posteriormente, después del domingo de Ramos, a los 8 días fue el domingo de resurrección. Por eso son 8 días de esta manera simbólica también. El número 9 representa juicio, ¿sí? ¿Por qué juicio? El número 9, porque Jesús murió en la hora novena, ¿sí? Por eso, o sea, en la hora 9 o novena, como se quiera decir. El número 10, ¿qué simboliza? Representa el orden divino. El número 10 representa el orden divino, refiriéndose a qué o simbolizando a qué. A los 10 mandamientos, en primera instancia, pero también haciendo referencia al diezmo,
¿Por qué? Porque la palabra diezmo significa la décima parte, llámese en cosechas o en frutos, ¿sí? Lógicamente refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque no es exigible en el Nuevo. Hago yo ese anuncio, ¿sí? Esa referencia, porque el diezmo era en el Antiguo Testamento. El número 11 representa lo incompleto. ¿Por qué lo incompleto? Porque fueron 11 cortinas de piel que cubrieron el tabernáculo. Claro, esto hablando del pueblo de Israel. 11 cortinas de piel cubriendo el tabernáculo, pero también haciendo una alusión, una referencia a que eran los 11 discípulos o los 11 apóstoles antes de instituir también al apóstol Pablo. El fundamento está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 y siguiente. El número 12, ¿qué representa el número 12? Representa el gobierno perfecto. ¿Por qué el número 12 es el gobierno perfecto? Haciendo alusión a las 12 tribus de Israel, a los 12 apóstoles, a las 12 puertas del cielo, a los 12 ángeles, las 12 puertas del cielo o la Nueva Jerusalén, que son 12 puertas simbólicamente hablando. ¿Sí? Aclaro, todo es simbólico como una representación. Por eso es numerología. ¿Sí? Número 40. Número 40, que representa la prueba, representa el tiempo de prueba. ¿Por qué el 40? Es tiempo de prueba el 40, por muchos simbolismos aquí. Fueron 40 días y 40 noches del diluvio, hablando de Noé. Fueron 40 días de ayuno, día y noche de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Fueron 400 años que se tenía pronosticado o que se había decretado que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto, 400 años. ¿Sí? Otra simbología más es de que Dios habló con Moisés durante 40 días y 40 noches, también ayunando Moisés. ¿Sí? Ese es el número 40, simbológicamente. El 666 sabemos que es el número del anticristo, de la bestia. ¿Sí? Aquí hay una referencia importante de San Irineo, un padre apostólico a mediados del siglo II, más o menos el año 120 ya de nuestra era. Él, un apologista, San Irineo, ¿sí? Aquí para él hay muchas versiones en cuanto al 666, a quién se le achaca, a quién le corresponde, ¿sí? Está Elena de White, por ejemplo, que fue la fundadora de los mormones en primera instancia, pero también a Nerón César, también, que tiene un significado con letras y que esas letras tienen un número, que cada letra significaba o simbolizaba o era el valor que tenía esa letra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había consonantes, ¿sí? Entonces, las letras, ciertas letras equivaldrían a ciertos números. San Irineo, para él, fue otra versión, no la de Elena de White ni Nerón César. Para San Irineo fue lateinos. Lateinos, ¿qué significa? ¿O qué simboliza? ¿O que las letras cuánto equivaldrían? La L equivale a 30, la A el número 1, la T el 300, la E el número 5, la I el número 10, la N número 50, la O 70 y la S de lateinos 200. Si sumamos es 666. Hay muchas versiones en cuanto
al anticristo, cómo se simboliza, pero yo tomé como una referencia también histórica de San Irineo, ¿sí? Y yo opté por tomar esa. Y por último tenemos el número 1000, el número 1000 que significa que es infinito, porque haciendo una alusión, una referencia al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 y siguientes, donde se habla de las 12 tribus de Israel, ¿sí? 12 tribus y 12 apóstoles por el número 1000, que es un número incuantificable, ¿sí? Yo quise compartir esta enseñanza de la numerología porque también creo que es importante que nosotros tengamos un conocimiento básico para poderlo aplicar cuando tengamos la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras, que también ya tengamos conocimiento y sepamos nosotros aplicar la numerología también en las Sagradas Escrituras. Espero que esta enseñanza que te di de la numerología haya sido de tu interés, que te sigas formando, que te sigas instruyendo, que sigas aprendiendo, pero que también sigamos difundiendo la palabra de Dios, que es un compromiso moral, como todo bautizado, que tenemos que hacer. Que el Señor los siga bendiciendo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.